Página 1. MTRO. Julio Alfredo Aguilar Landa. Curso de Entorno Económico y Financiero. Parte 6A de 9. Página 2. Industrialización. Es el proceso a través del cual una sociedad con actividades predominantemente primarias se transforma con actividades predominantemente terciarias. Para fines de análisis políticos y enmarcado dentro del contexto político, la industrialización se abarca el periodo de transición que va desde el periodo donde se presentan los cambios importantes y decisivos en la configuración política y social del país. De acuerdo a Rostow, distingue diferentes fases en el proceso de desarrollo de industrialización y marca al mismo tiempo el económico. Página 3. Cambio en la sociedad tradicional. Reunión para las condiciones de despegue. El despegue. 4. La transición a la madurez y consumo masivo. Industrialización. El modelo de industrialización determina el régimen político. Dentro del análisis político y de acuerdo a la clasificación que hace Organiski sobre el desarrollo político, tiene un paralelismo similar con la aplicación de las diferentes políticas que surgen en el contexto político. Página 4. Política de unificación primitiva. Política de industrialización. Inicia con las condiciones de despegue. Política de bienestar. Política de abundancia. Para que se den estas condiciones, el Estado Nacional sigue la forma más moderna de organización. Entonces, una vez que se constituye el Estado Nacional, marca el principio de un proceso de industrialización y modernización. Primero se integra la unidad nacional dentro de determinado marco constitucional autónomo como primer acto. Página 5. La integración nacional introduce a todos los miembros de la sociedad en el circuito político con iguales derechos de participación en el contexto político. Una vez consolidada la unidad nacional, se genera la industrialización. Desde esta perspectiva política, el proceso industrial no es un movimiento espontáneo, más bien responde a una decisión consciente de desarrollo. Este proceso se presenta de forma agresiva para el entorno social porque exige una transformación. En la industrialización tardía, el Estado desempeña una función primaria porque hay una política pública programada. Página 6. El desarrollo económico a través de la industrialización no se presenta como una voluntad desinteresada, sino que se impone por un grupo de élite protagonista, y el pago del precio es siempre la clase más débil, y el pago de la acumulación de capital, según Moltes, lo pagan los sectores más débiles. Industrialización y la sociedad. La industrialización acelera el proceso de desintegración nacional. Es decir, se presentan cambios en la sociedad, donde la existencia de un sector socioeconómico convierte en obsoleto al sector tradicional y con las estructuras sociales y políticas económicas tradicionales. Página 7. La sociedad se presenta dividida en dos sectores, un sector moderno y dinámico y otro tradicional pero capaz de oponerse a las fuerzas sociales, y si no se controla este choque puede transformarse en una descomposición social violenta. Esta etapa en la sociedad se presenta como una etapa crítica. La industrialización y la política. La relación entre la industrialización y el gobierno tiene que ser fuerte, ya que ésta debe detener el proceso de desintegración nacional acelerado. Cuando se inicia la descomposición, lo primero que aparece son las ideologías que se identifican con los intereses de los diferentes grupos políticos. Las tendencias pueden ser ideológicas, de clase, de proteccionismo, de comunismo, de apoyo empresarial, de liberalismo, de utilitarismo, etc. Página 8. Estas están en función de los intereses sectoriales, y si no son canalizados de forma que no lesione intereses, pueden agravar la situación dual de la sociedad y generar un descontento entre los grupos sociales. El resultado se presenta en diferentes modalidades de los sistemas de gobierno, unos estables, que solo administran el proceso de industrialización, otros más participativos, promueven programas sociales que unifican los sectores de la sociedad nacional. El proceso de industrialización paradójicamente se convierte en un obstáculo para la democratización en mayor o menor medida, dependiendo del sistema de gobierno que exista en la sociedad. Así puede haber represión sindical, apoyo para elevar el nivel de vida de las masas, para apoyar a la ostentosa élite industrializadora, etc. Página 9. Tipología política en la industrialización.
El sistema político existente en la sociedad determina los diferentes modelos de industrialización, porque refleja el grupo actores políticos predominante y los intereses que representan. Modelos de industrialización. Nacional capitalista. En este modelo predomina la burguesía apoyada por un partido político con marcada tendencia hacia el desarrollo económico como prioridad, asegurando a los empresarios el desarrollo de empresas. Página 10. Capitalismo de Estado. Predomina la clase media tecnocrática que toma el poder con un partido revolucionario para aliarse con las masas rurales y proletarias. 3. Socialismo desarrollista. En este modelo predomina los trabajadores. Socialización de los medios de producción y la abolición de la economía del Estado, promueve la industrialización a través de la planificación. De esta manera, en los periodos de industrialización surgen los siguientes regímenes políticos. Página 11. Regímenes políticos. 4. Pluralistas. 4.1 Democracia imperialista, EU. 4.2 Democracia dependiente, Suiza. 5. Hegemonía militar. 6. Nacional populistas. 6.1 Nacionales. 6.2 Revolucionarios. Página 12. Examen de entorno empresarial y financiero. Tema: industrialización y entorno económico. 1. Es el proceso a través del cual una sociedad con actividades predominantemente primarias se transforma con actividades predominantemente terciarias. Proceso político. Proceso de desarrollo. Proceso industrial es la respuesta. Proceso económico. Proceso democrático. Página 13. 2. Para fines de análisis políticos y enmarcado dentro del contexto político, la industrialización abarca un periodo de transición. Inicia con el periodo donde se presentan los cambios importantes y decisivos en A. La configuración política y social del país, es la respuesta. B. La configuración empresarial. C. La configuración de los grupos políticos. D. La configuración de grupos de élite. E. La configuración del Estado. F. La configuración de la industria. Página 14. 3. De acuerdo a Rostow, distingue diferentes fases en el proceso de desarrollo de industrialización y marca al mismo tiempo el económico. En esta fase se presenta la industrialización como tal y se da en A. Cambio en la sociedad tradicional. B. Reunión para las condiciones de despegue. C. El despegue. D. La transición a la madurez y consumo masivo. E. Consumo masivo, respuesta. 4. Dentro del análisis político y de acuerdo a la clasificación que hace Organiski sobre el desarrollo político, ¿qué política determina las condiciones de despegue industrial? Página 15. A. Política de unificación primitiva. B. Política de industrialización, respuesta. C. Política de bienestar. D. Política de abundancia. E. Política de Estado. 5. ¿Qué institución marca el inicio de un proceso de industrialización? En otros casos determina el crecimiento económico y en la industrialización tardía a través de la política pública programada. A. Estado Nacional, respuesta. B. La Constitución. C. El país. Página 16. D. El partido político. E. El sistema político. 6. Cuando se inicia la descomposición social por el proceso de industrialización, lo primero que aparece son A. Las ideologías, respuesta. B. Las corrientes políticas. C. Las formas de organización. D. Los convenios. E. Las asociaciones empresariales. Página 17. 7. Dentro de una sociedad, ¿en qué periodo surgen los diferentes regímenes políticos? A. Industrial. B. Despegue. C. Consumo. D. Desarrollo, respuesta. E. Crecimiento económico. 8. En el caso de México, el proceso industrial, ¿por qué institución fue impulsado? El Estado, respuesta. El Banco de Desarrollo. El partido político. Página 18. El Yunque. La CTM.
9. Durante este periodo de gobierno, se implanta por primera vez una planeación para resolver los problemas del país mediante el primer plan sexenal. Lázaro Cárdenas, respuesta. Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles. Gustavo Díaz Ordaz. Luis Echeverría. Página 19. 10. ¿Qué tipo de modelo económico se implantó en México en el periodo postrevolucionario? Sustitución de exportaciones. Sustitución de importaciones, respuesta. El milagro mexicano. Industria maquiladora de exportación. El socialismo obrero. Desarrollo y ciclo económico. 1. El desarrollo económico, objetivo de la política económica. El objetivo del DE ocupa desde el final de la Once Guerra Mundial un lugar preferente en el pensamiento y en la política económica de todos los países desarrollados o subdesarrollados, ricos o pobres. Página 20. Ello no quiere decir que esta preocupación no haya atraído la curiosidad de los primeros economistas. Solo habría que citar el título de la gran obra de Adam Smith, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones 1776 para ofrecer una muestra significativa de la orientación del pensamiento clásico. Sin embargo, a partir de John Stuart Mill, la mayoría de los economistas se inclinaron preferentemente hacia el estudio abstracto de la formación de los precios y el equilibrio estático. El temor al estancamiento y al paro en los años 30 y los deseos crecientes y generalizados de los nuevos países independientes de fomentar el crecimiento económico con más rapidez que en años anteriores, hicieron volver la atención de los economistas a lo que originalmente fue el problema central de la economía política, el crecimiento económico. Página 21. Al insistir en las fuerzas que se encuentran detrás del interés por el estudio del desarrollo económico, Maint distingue, en primer lugar, una larga tradición académica que ha tratado de delimitar y comprender las razones de las grandes diferencias del desarrollo económico entre los países subdesarrollados y los desarrollados. En segundo lugar, subraya Maint, la situación real de un elevado número de países en los que la pobreza, conocida cada vez más cuantitativamente, y la creciente conciencia que de la misma se tiene han presionado hacia la adopción de medidas activas y urgentes. La extensión de este segundo enfoque induce a señalar algunas de las causas del interés por el objetivo del desarrollo económico. Página 22. A. La realidad material tal como se refleja en las cifras de la renta nacional per cápita y la ampliación de la divergencia, gap, entre la renta de los países adelantados y los subdesarrollados tal como muestra el cuadro, resultado de tasas de crecimiento desiguales en favor de los primeros y, sobre todo, de la aplicación de esas tasas a cifras absolutas de renta nacional muy superiores en los segundos. B. Causas políticas e ideológicas que han configurado en el mundo económicamente adelantado grupos de países con sistemas económicos totalmente distintos y dispuestos a influir decisivamente sobre el llamado tercer mundo. Página 23. C. Los pueblos subdesarrollados son hoy conscientes de su pobreza, insisten en remediarla y además no bajo la tutela colonial, abierta o encubierta, de otras naciones. Como señala Samuelsen, en la antigua fórmula, felicidad igual a consumo material / deseo, el consejo de Thoreau de disminuir el denominador cede ahora el paso a la tendencia de aumentar el numerador de renta material real. D. Los países adelantados, aparte de las razones de solidaridad que en muchos casos puedan existir, son también conscientes de que el aumento de renta y riqueza y, en definitiva, de bienestar en los países atrasados asegura y amplía su propio desarrollo económico. Página 24. Debe asimismo mencionarse el relevante papel jugado por los organismos internacionales como subraya, entre otros, Cairncross. Sus responsabilidades económicas de ámbito mundial les han hecho sentir la importancia del DE gracias a la riqueza de estadísticas, informes y estudios elaborados por ellos ha sido posible medir con algún grado de precisión la escala y ritmo de avance económico de los países subdesarrollados, diseñar sus aspectos principales y conocer las fuerzas económicas y sociales que los controlan. Finalmente, el desarrollo económico de los países pobres ha devenido una obligación moral al proclamarlo documentos con un enfoque eminentemente ético como, por ejemplo, la encíclica Populorum Progressio, de Paulo B. Página 25. 2. Concepto de desarrollo económico.
Para Mayer y Baldwin, el D es un proceso mediante el cual la renta nacional real de una economía aumenta durante un largo periodo de tiempo. Y si la tasa de D es superior a la de crecimiento de la población, la renta real per cápita aumentará. El crecimiento de la renta nacional es, pues, el resultado final del proceso de desarrollo económico, que implica además muchos cambios. Pueden estos clasificarse, siguiendo también a Mayer y Baldwin, como cambios en la oferta de factores productivos y en la estructura de la demanda de productos. Página 26. Los cambios en la oferta de factores comprenden, 1. El descubrimiento de nuevos recursos, 2. La acumulación de capital, 3. El crecimiento de la población, 4. La introducción de nuevas y mejores técnicas de producción, 5. La mejora de la cualificación personal, 6. Otras modificaciones institucionales y de organización. Los cambios en la estructura de la demanda de los productos están ligados a la evolución de, 1. El tamaño y la composición por edades de la población, 2. El nivel y distribución de la renta, 3. Los gustos, 4. Otras condiciones institucionales y de organización. Página 27. El desarrollo económico ha de entenderse, por tanto, no solo como un aumento de la renta nacional, sino también en función de los cambios subyacentes que determinan este resultado final. El segundo elemento de la definición es la renta nacional real, es decir, la expresión monetaria de la renta nacional debe ser corregida mediante un índice apropiado de precios. Asimismo, la renta nacional puede referirse al Producto Nacional Neto o al Producto Nacional Bruto, según se tenga o no en cuenta la reposición de capital. Página 28. Finalmente, el incremento del Producto Nacional Neto debe ser un incremento sostenido. Una expansión durante un periodo corto de tiempo, tal como ocurre dentro del ciclo económico, es de importancia secundaria, lo relevante es la tendencia ascendente del Producto Nacional Neto. Suele interpretarse también el D no solo como un simple aumento de la producción total, sino también del nivel de vida. En este último sentido, el D se definiría como un proceso mediante el cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo periodo de tiempo. Es decir, el incremento de la producción nacional debe ser superior al de la población, de forma que el nivel resultante de la renta per cápita sea más elevado. Página 29. Una vez que se adopta la renta real per cápita como indicador de D suele darse un paso más e identificar desarrollo económico e incremento de bienestar económico. Y es que la existencia de más bienes y servicios es condición necesaria para un incremento del bienestar económico, pero no es, en sí, condición suficiente. Cuando la renta real per cápita aumenta, es posible que los ricos se hagan más ricos o los pobres más pobres, resultando una distribución de la renta que se considera, de acuerdo con determinados juicios de valor, menos deseable. Página 30. No puede, por tanto, afirmarse definitivamente que el bienestar económico sea mayor, incluso aunque la renta nacional real y la renta real per cápita hayan aumentado, a no ser que también se considere como buena la distribución resultante de la renta. Además, debe tenerse en cuenta también la composición del producto total. Una expansión del mismo podría verse acompañada por el agotamiento de los recursos naturales, o podría consistir solamente en una mayor acumulación de equipo militar, o en una producción más elevada de bienes capital, o por una distribución geográfica que implicase unos costes sociales elevados, etc. Página 31. No debe valorarse, pues, tanto la cantidad de lo producido como su calidad. Igualmente, desde el punto de vista del bienestar, debe considerarse también no solo lo que se produce, sino cómo se produce, es decir, habrán de tenerse en cuenta los cambios en las condiciones de trabajo. Los costes reales, el dolor y sacrificio, y los costes sociales que implica la producción de un mayor producto deben, por consiguiente, considerarse a la hora de definir adecuadamente el desarrollo económico. Finalmente, concluyen Mayer y Baldwin, es muy posible que, incluso aunque el desarrollo satisfaga todas las condiciones necesarias para promover el bienestar económico, este último no tenga por qué promover necesariamente el bienestar social. Página 32. El bienestar económico es solo una parte del bienestar social y el proceso de D produce un profundo impacto sobre las instituciones,
hábitos y ciencias sociales, con lo cual es probable que se registren causas poderosas de descontento. Resumiendo, podemos decir que el análisis del DE se centra en el incremento de la renta nacional real y en los cambios particulares que acompañan a dicho incremento global. Una vez medido el DE por el aumento de la renta nacional real, puede después confrontarse con las variaciones de la población y considerar la renta real per cápita. Página 33. Aunque el incremento del producto per cápita supone en sí un logro significativo, no puede, empero, identificarse con un aumento del bienestar económico, ni mucho menos del bienestar social, sin efectuar consideraciones adicionales. Para concretar un ritmo óptimo de D deben fijarse juicios de valor relativos a la distribución de la renta, distribución de bienes, composición de la producción, gustos, costos reales y sociales y otros cambios particulares ligados al incremento global de la renta real. Página 34. 3 características generales de las áreas subdesarrolladas. El estudio del desarrollo económico se ha ligado al análisis de las características de las áreas subdesarrolladas, ya que es el aumento de bienestar de estas el objetivo fundamental de la política de aquel. Tal vez ha sido Leibenstein quien ha sistematizado de forma más completa dichas características. Distingue este autor, entre otras, las siguientes. Página 35. Características económicas. 1. Gran parte de la población es agrícola, 70 a 90%. La economía es, pues, muy dependiente del sector agrario. La industria y los servicios, excepto los comerciales, se encuentran en una fase atrasada de desarrollo. 2. Paro encubierto y falta de oportunidades fuera de la agricultura. Es decir, la productividad de la población es muy baja. Si una parte de dicha población se retirase del sector agrario, la producción no se alteraría. 3. Escaso capital por habitante. Es, asimismo, baja la proporción de los recursos que se dedica a la inversión. Página 36. 4. Renta real muy baja, que casi coincide con el nivel de subsistencia. Las posibilidades de recursos que no se dediquen al consumo son bajas. De ahí la siguiente característica. 5. Nivel de ahorro escaso. Nos encontramos, por tanto, ante el llamado círculo vicioso de la pobreza. En términos de R. Nurkse, los países pobres son pobres porque son pobres, o la pobreza engendra la pobreza. 6. Gran parte del presupuesto de los consumidores se emplea en la alimentación, que además es baja en proteínas y productos alimenticios. 7. Exportación de materias primas. Además de depender básicamente de la agricultura, esta se encuentra muy poco diversificada, y sometida, por tanto, a las vicisitudes de la economía mundial. 8. Organización monetaria y crediticia incipiente y defectuosa. Página 37. Características demográficas. 1. Tasas elevadas de natalidad. 2. Tasas elevadas de mortalidad y baja expectativa de vida al nacimiento. 3. Nutrición inadecuada. 4. Higiene y sanidad rudimentarias. Características culturales y políticas. 1. Educación rudimentaria y alto grado de analfabetismo. 2. Trabajo infantil. Las escasas oportunidades de educación y la pobreza exigen que una gran parte de la población activa ingrese en el trabajo a edades bajas. 3. Conducta de la mayoría de la población determinada por hábitos tradicionales. Página 38. Características tecnológicas. 1. Bajos rendimientos por unidad de superficie. La escasa inversión y la tecnología atrasada hacen que la productividad sea baja. 2. Adiestramiento técnico pobre. 3. Servicios rudimentarios de transporte y comunicación como consecuencia también de la escasa inversión y de la demanda reducida de este tipo de servicios. Todas estas características, estrechamente interrelacionadas, ayudan a comprender la naturaleza y la magnitud del problema del desarrollo, pero su exposición no libera de la necesidad de analizar las causas de este estado de subdesarrollo y, mucho menos, proporciona una fórmula uniforme para adoptar una política económica adecuada. Página 39. Como afirma Lipsey,
el subdesarrollo tiene muchos aspectos debidos precisamente a toda esa variedad de características que acaban de señalarse, y los países que son subdesarrollados en unos aspectos pueden no serlo en otros. Un país, por ejemplo, puede tener una renta por habitante inferior a otros, pero un mayor porcentaje de utilización de los recursos existentes. Por esta razón, prosigue Lipsey, es fútil tratar de lograr una ordenación de los países en términos de grado de desarrollo económico. Página 40. De otra parte, el problema de aumentar la renta de un país que tiene bajo capital per cápita, mucho trabajador en situación de paro, pero sin recursos naturales, es muy distinto al de otro con escasez de población y recursos sin explotar. En definitiva, en vez de tratar de definir el problema del subdesarrollo deben buscarse problemas comunes en varios grupos de países y prepararse para encontrar diferencias tanto en dichos problemas como en las soluciones correspondientes. Política de desarrollo económico. Página 41. El desarrollo económico implica el aprovechamiento racional de todos los recursos humanos, reales y financieros disponibles. Concretamente, el proceso de formación de capital, principal factor de producción, englobando en dicha formación de capital las inversiones en el sector educativo, para formación y perfeccionamiento de la persona humana y el adelanto tecnológico, supone tres actividades interdependientes. 1. Un incremento del volumen de ahorro real, de forma que los recursos que se habrían consumido puedan liberarse para dedicarlos a la inversión. Página 42. 2. La canalización del ahorro a través de una estructura financiera y crediticia formada por diferentes tipos de instituciones y activos, de modo que los fondos invertibles puedan ser recogidos por los inversores de una gama amplia de fuentes diferentes. Y 3. El acto mismo de inversión mediante el cual los recursos se emplean en el incremento del capital existente en aquellos sectores que reúnan las mejores condiciones desde el punto de vista de la estrategia del D. El primer requisito, incremento del volumen de ahorro real, reviste importancia fundamental si ha de lograrse una tasa más elevada de inversión sin generar inflación. Página 43. Aunque la existencia de intermediarios financieros y de un mercado de capitales más desarrollado ayuda a la recogida y distribución de fondos invertibles, no aminora la necesidad de ahorro real. La creación de nuevas instituciones financieras no es nunca un sustitutivo del ahorro real. Por tanto, la tasa de inversión que es físicamente posible se encuentra limitada por el ahorro. Es, por consiguiente, importante analizar las diferentes fuentes que proporcionan el ahorro necesario para llevar a cabo la financiación de la formación de capital. Desde el punto de vista interno, el incremento de ahorro puede ser generado voluntariamente a través de una reducción del consumo, de forma no voluntaria a través de la política de préstamos obligatorios al gobierno, y de inflación, finalmente, sabe considerar, con NURCSE, la absorción de recursos de mano de obra ociosos en trabajo productivo. Página 44. Desde el punto de vista exterior, la financiación del desarrollo puede realizarse mediante el capital extranjero, en sus diversas formas, la restricción de importaciones y la mejora de las relaciones reales de intercambio. Todos estos aspectos requieren una política específica. Asimismo, la política financiera se ocupa de lo referente a la canalización del ahorro y la planificación económica de la distribución racional de los recursos en sectores y proyectos concretos. Todas estas políticas constituyen la política general de desarrollo. Página 45. Bibliografía. Meter y R. Baldwin, Desarrollo Económico, Madrid 1964, BIGGINS, Desarrollo Económico, 2 ed. Madrid 1970, Airman, La Estrategia del Desarrollo Económico IC, México 1961, W. A. Lewis, Teoría del Desarrollo Económico, México 1958, W. W. Rostow, Las Etapas del Crecimiento Económico, México 1961, H. Bint, Economía de los Países en Desarrollo, Madrid 1965, R. NURCSE, Problemas de Formación de Capital, México 1955, J. L. Gutiérrez García, Desarrollo Económico, en Conceptos Fundamentales en la Doctrina Social de la Iglesia, 1, Madrid 1971, 423 a 430. Página 46.
Equilibrio general de la economía mexicana de 1982 a la fecha. A través del tiempo México ha tenido que poner orden económico, y esto debido a que somos un país en el cual necesitamos subsistir como en otros países. Sin embargo, es curioso, pero al mismo tiempo triste, que el modelo neoliberal que intentó adoptar nuestro país, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, hasta la fecha, ha traído grandes crisis al país. El neoliberalismo que, por sus características estructurales, basado en la libre empresa, en el comercio y la apertura demasiado precipitada a las exportaciones, nos ha llevado a un proceso de empobrecimiento creciente a la clase media, quienes según estudios del Banco Mundial en Washington anteriormente era una de las más relevantes de Latinoamérica. Página 47. Cabe decir que los programas de ajuste estructural y estabilización económica apegados a las recetas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional, sintetizadas en el Washington Consensus, y aplicados con ejemplar perseverancia desde 1983 hasta el presente significaron un viraje radical en la estrategia económica sobre la cual se había fincado el desarrollo mexicano durante los 50 años previos. Todos los gobiernos anteriores que estuvieron han dicho, que el no intervenir y la dependencia a EU, eran parte significante de nuestra política con el exterior. Sin embargo, las condiciones internacionales cambiaron y por tanto México tuvo la necesidad de pensar en cambiar sus planes, para hacernos ver que en el inicio de este siglo XXI implica las relaciones internacionales como un reto no tanto como un peligro, sino como una oportunidad. Página 48. Pero aquí cabría preguntarnos, ¿oportunidad de qué? Tal vez se refieran a la oportunidad que las empresas transnacionales han tenido estos últimos 15 años. No obstante, es bueno aclarar que las nuevas oportunidades y los cambios, surgieron porque se originaron tres circunstancias. En primer lugar, el rompimiento del bloque socialista en 1989, con lo cual México pudo luchar por obtener una participación en el mundo, pues esto, como menciona Bernardo Sepúlveda, produjo reducción de tensiones, concediendo el surgimiento de iniciativas políticas de terceros países. Página 49. En segundo lugar, los cambios del país en relación al mundo desde hace 10 años, sobre todo en materia de economía, tuvieron como principal impulso la firma del TLC, que permitió a México una inserción diferente en el mundo y con el cual el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 del gobierno que presidió Carlos Salinas de Gortari, manifestó conciencia de que en los albores del siglo XXI, se perfila una nueva concepción de las relaciones internacionales y, a partir de esta, una configuración distinta en las alianzas estratégicas. México debe participar activamente en ese cambio a fin de iniciar el próximo siglo con una posición de firmeza. Página 50. Y aquí es precisamente donde este programa neoliberal tenía que llevarse a cabo. Nuestro país tenía según expresidentes de México que ponerse a la altura de otros países, aunque ellos nos lleven 20 años en adelantos tecnológicos. Aunque es cierto que tal vez, ningún programa económico que haya adoptado nuestro país, en su inicio se haya instrumentado con el objetivo declarado de arruinar a la nación, empobrecer a las mayorías nacionales, disminuir la inversión de capital fijo, aumentar el desempleo abierto o encubierto, acentuar la vulnerabilidad financiera externa o quebrantar las bases del desarrollo futuro de México. Página 51. Por el contrario, todas las estrategias económicas se han aplicado con la promesa de lograr el crecimiento sostenido, la prosperidad nacional, el bienestar para la familia, siendo presentadas siempre, en cada caso, como la mejor opción, atendiendo siempre las circunstancias de su tiempo. Pero cuando Miguel de la Madrid asume el poder, después de unas elecciones tranquilas, el sistema financiero que estaba en manos del Estado enfrentaba graves problemas de desintermediación y los capitales se fugaban cada vez en mayor cantidad hacia el extranjero. Página 52. De ahí que el gobierno tomara medidas de apoyo a todas las empresas, mediante el FICORCA, por medio del cual las empresas endeudadas recibían subsidios cambiarios, que les ayudaron a pagar sus deudas con el extranjero, y sirvió pues para finales de 1983. Las empresas habían cubierto el 65% de su deuda. Todo esto obviamente era con una finalidad en mente, no se podía esperar que el gobierno diera algo en buena onda,
la finalidad de que las empresas se recuperaban era, que cuando el capital extranjero llegara, ellas se encontraran con un alto índice de producción que les permitiera alzar las ventas al extranjero. Recordemos que es un punto fundamental del neoliberalismo, incrementar exportaciones, no lo olvidemos. Página 53. Sin embargo, esto no era suficiente, el país necesitaba un acuerdo y una reestructura en mayor medida, por ello es que para ese mismo año, en base a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, se realizó un cambio, donde el gobierno mexicano aplicó un programa de ajuste de corte neoliberal, el cual proclamaba como objetivo controlar la inflación y reiniciar el crecimiento económico sobre las bases más estables. Esas bases estables eran las empresas, como se mencionó anteriormente. Página 54. Este modelo estaba orientado hacia la exportación, abierto a la economía mundial, desregulado, menos estatificado, mayormente basado en las fuerzas del mercado y donde la inversión privada fuera el motor de la acumulación del capital. Lo que nunca explicaron fue quiénes eran las personas que iban a recibir los beneficios de estar en este modelo, quiénes salían beneficiados y quiénes saldríamos perjudicados. Ahora ya parecería más claro para nosotros explicar quiénes salieron perdiendo, pero esto después de haber sufrido las siguientes crisis. Página 55. Y prueba de ello es que durante esta apertura comercial unilateral y abrupta y en la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico, el PIB per cápita se contrajo a una tasa promedio de 0.2% anual, la inversión fija bruta per cápita decreció a una tasa promedio de 0.75% anual, y los salarios mínimos perdieron 69%. Sin embargo, esto no era suficiente. El país necesitaba un acuerdo y una reestructura en mayor medida, por ello es que para ese mismo año, en base a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, se realizó un cambio, donde el gobierno mexicano aplicó un programa de ajuste de corte neoliberal, el cual proclamaba como objetivo controlar la inflación y reiniciar el crecimiento económico sobre las bases más estables. Esas bases estables eran las empresas, como se mencionó anteriormente. Página 56. Este modelo estaba orientado hacia la exportación, abierto a la economía mundial, desregulado, menos estatificado, mayormente basado en las fuerzas del mercado y donde la inversión privada fuera el motor de la acumulación del capital. Lo que nunca explicaron fue quiénes eran las personas que iban a recibir los beneficios de estar en este modelo, quiénes salían beneficiados y quiénes saldríamos perjudicados. Ahora ya parecería más claro para nosotros explicar quiénes salieron perdiendo, pero esto después de haber sufrido las siguientes crisis. Y prueba de ello es que durante esta apertura comercial unilateral y abrupta y en la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico, el PIB per cápita se contrajo a una tasa promedio de 0.2% anual, la inversión fija bruta per cápita decreció a una tasa promedio de 0.75% anual, y los salarios mínimos perdieron 69%. Página 57. Nada fácil para las clases bajas, pues en lugar de que, con nuevas empresas, ellos ganaran más, fue todo lo contrario, vinieron únicamente porque existía una gran desregulación de permisos y una inmensa cantidad de mano de obra barata. Todo ello drenó las arcas del gobierno y condujo a un déficit fiscal crónicamente creciente, no regulatorio del ciclo económico y, por tanto, reductible una vez lograda la reactivación, sino un déficit que se ensanchaba aceleradamente y era, por tanto, insostenible en el largo plazo. Página 58. En primer lugar, porque existía un manejo irresponsable de las finanzas públicas que había aparecido desde los años 70 y condujo a una creciente brecha ingreso-gasto público insostenible en el largo plazo, existiendo un derroche de recursos fiscales en subsidios innecesarios e indiscriminados a la actividad productiva, bajas tarifas ferroviarias, eléctricas, de combustibles, etc., incluso a actividades altamente rentables que no requerían tales apoyos. B. Estatizaciones inconvenientes, que incluyeron empresas que nunca debieron estar en manos del Estado, como cabarets, fábricas textiles, etc. Página 59. C. Inversiones azarosas, en elefantes blancos o en áreas donde no era indispensable la inversión pública, sino solo el apoyo a la inversión privada o social.
D. Un crecimiento desmedido del gasto corriente en programas superfluos, o en programas ordinarios y convenientes pero artificialmente encarecidos por la corrupción y las ineficiencias de gestión. Y en segundo lugar, porque se omitieron ajustes en la Estrategia General de Industrialización, cuya conveniencia no fue del todo medida, pues cuando comenzaron a crecer de modo acelerado las exportaciones manufactureras comenzaron a reducirse más deprisa las exportaciones agrícolas, originando presiones estructurales sobre el sector externo, lo cual indicaba una conveniencia de pasar de la estrategia sustitutiva de importaciones, unilateralmente concebida, a una estrategia mixta de industrialización, que combinara agresivo fomento de exportaciones con sustitución de importaciones. Página 60. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 1982 a 1988 se plantearía, como una reestructuración profunda del sector externo de tal forma que sea capaz de generar las divisas para el funcionamiento eficiente del aparato productivo a altos niveles de actividad económica. Para ello se requiere fortalecer las comerciales con el exterior, fomentando de manera sostenida las exportaciones. Pero además de esto era necesario una reestructuración en cuanto al gasto y papel del gobierno, por ello es que otras de las medidas que se tomaron durante este periodo destacan, la reducción del gasto público, el reforzamiento de los controles salariales, el incremento de los impuestos al consumo, un ajuste de los precios y tarifas de bienes y servicios, así como la fijación de tasas de interés. Página 61. Y como resultado de estas medidas que se tomaron tenemos que para julio de 1986 nuestro país se adhirió al GATT, descendiendo drásticamente el número de fracciones arancelarias del 83% al 27.8%, los aranceles bajaron del 27% al 22.6%, las grandes empresas reorientaron sus actividades hacia la exportación, debido a la subvaluación del peso, la caída en los salarios reales y la contracción del mercado interno, las maquiladoras se extendieron como los hongos, creció de 600 a 1.259, esto debido a los cada vez más bajos salarios reales de los trabajadores. Eso no era lo peor, debido a que estas maquiladoras no eran mexicanas, más del 53% contaban con el total de capital extranjero, mientras que el 42% eran de capital mexicano con extranjero. ¿Hasta qué punto nos llevó esta nueva política expansionista que se suponía elevaría nuestro nivel de vida? Página 62. La respuesta ya la sabemos, sin embargo, no hay que olvidar que el protagonista de este modelo neoliberal, fue nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, quien lo plantea desde su primer año de gobierno, era un reacomodo del modelo pero en la misma línea base del neoliberalismo, un neoliberalismo social que no es otra cosa, que el famoso PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, el cual fue base para dar inicio a los demás proyectos que llevaron a México a una desestabilización económica, pues este neoliberalismo, planteaba en primer lugar una reprivatización de la economía, para que posteriormente se hiciera una globalización económica, que nos homogeneizara con todos los demás países. Página 63. La reprivatización de la economía significaba en un amplio sentido, la no intervención del gobierno en los medios de producción y con esto la venta de empresas paraestatales, de ahí que por ello anteriormente hayamos dicho que las funciones del Estado se estaban delimitando o reestructurando. Página I. Contenido página. Industrialización, 2. Desarrollo económico, 6. Modelos de industrialización, 9. Regímenes políticos, 11. Examen de entorno económico, empresarial y financiero, 12. Desarrollo y ciclo económico, 19. Concepto de desarrollo económico, 25. Características generales de las áreas subdesarrolladas, 34. Políticas de desarrollo económico, 40. Equilibrio general de la economía mexicana de 1982 a 2006, 46.